¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente. En esta ocasión vamos a analizar un documento muy importante, uno de los básicos para el estudio de las promociones y del proceso de admisión, lo cual se llama Artículo Tercero. Vamos a hacer una lectura y un análisis, pero sobre esto vamos a hablar por qué nos ponemos a estudiar el artículo tercero. Bueno, porque de aquí se desprenden todo lo que son las leyes, todos los que son los acuerdos para llevar a cabo lo que es el progreso, el desarrollo y la aplicación de la educación básica, media superior y superior, todo tipo de educación en México, ¿no? Entonces, en este caso hay que analizar el artículo tercero para poder comprender bajo qué circunstancias vamos a estar resolviendo los casos que se nos presenten en el instrumento de valoración de conocimientos y habilidades. Entonces, en este caso, yo creo que es muy importante analizar punto por punto de manera muy concreta y de manera muy analítica de cómo podríamos utilizar ciertas partes o ciertos lineamientos que marca el artículo tercero. Entonces, en este caso, pues vamos a apoyarnos entre todos para poder encontrar un poquito más y comprender un poquito más lo que es el artículo tercero. Yo sé que es el caballito de batalla y que ustedes van a estar ya ahorita muy empapados de esta parte, pero igual nos sirve a todos dar un buen repaso ahorita que ya vienen los procesos ya en relación a los instrumentos de valoración o el examen como tal. Entonces, hablamos del artículo tercero y hablamos de que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado o la Federación, o sea, le corresponde la rectoría de la educación, la impartida por además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En este caso, todo esto se basa a que estos son los principios filosóficos de la educación. Debe estar ajena a cualquier doctrina religiosa y para eso nos fundamentamos en el artículo 24 de la Constitución sobre la libertad de creencias, donde dice que dicha educación debe ser laica, ¿no? Entonces hablamos ahora de que esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Entonces se luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Entonces, ante esto, a este tipo de educación tenemos derecho los mexicanos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la parte de los planteles educativos, donde el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Sabemos de que se aplican muchos programas de infraestructura educativos, de formación, etcétera. Llega mucho recurso económico ahorita con los programas como el de La Escuela es Nuestra para poder destinar y tener planteles dignos para los estudiantes. Ahorita vamos a hablar del deber ser, que en sus escuelas existan problemas, que en otros lados también existan muchos problemas en relación a este tipo de asuntos, de la infraestructura y las condiciones de las escuelas, pues ya es otra cosa, pero el examen nos va a pedir el deber ser, ¿no? Vamos a hablar sobre el respeto irrestricto de la dignidad de las personas y vamos a hablar de que la educación va a estar basada bajo un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Entonces, ante esto hay 4 puntos sobre este enfoque. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano bajo el enfoque humanista. Fomentará el amor a la patria, promoverá la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional y se promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si se nos presentan por ahí algunos casos sobre el cómo actuaríamos según tal situación de problemas de aprendizaje de los estudiantes, algo tenemos que corresponder bajo el enfoque humanista, bajo todo lo que es el desarrollo de los valores, de los conocimientos y las facultades del ser humano, ¿no? Entonces, bajo este enfoque deberíamos de estar resolviendo todas las problemáticas. Ahora vamos a hablar de los maestros. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Entonces, tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización. O sea, que es lo que ya ahorita estamos hablando sobre algunos cursos que nos ofrecen, algunos programas de formación, que aún todavía no está tan consolidado esto, porque también nos toca pagar nuestra maestría, ¿no? La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, que es lo que ya estamos viviendo ahorita, sobre lo que son las promociones, las admisiones, los reconocimientos, etc. Todo conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. La admisión
la promoción y el reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley, que es todo lo que estamos viviendo ahorita, todo lo que estamos haciendo ahorita para promovernos, para entrar al sistema educativo, para que se nos reconozca, para aumentar el sueldo, etcétera, ¿no? Entonces a todo eso se refiere. Ahora vamos a hablar de la parte de los planes y programas. Es la parte de que se dice que el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal. Entonces todo esto pues es lo que se está también llevando a cabo con el nuevo marco curricular 2022 y que se ha venido haciendo acá. Al Estado le corresponde diseñar los nuevos planes y programas bajo el nuevo enfoque educativo de la nueva escuela mexicana en este caso, y todos los demás que se han realizado, todo eso le ha correspondido al Estado. Programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales, que es por lo que se está luchando ahorita, ¿no? De que se contextualice. Entonces, aquí nos habla una nota muy importante que les quise poner sobre los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de la ciencia y las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación y todo esto, ¿no? Entonces aquí es donde se plantea casi que el perfil de intervención para cumplir con cierto perfil de egreso, ¿no? Bueno, entonces al Estado le corresponde toda esta parte. Ahora vamos a hablar de la parte del criterio que orientará a esta educación. Se basará en los resultados del progreso científico, que es lo que ya estábamos comentando. Se luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Entonces, la educación principalmente será de excelencia, será integral, será intercultural, será inclusiva, será equitativo, contribuirá a la mejor convivencia humana, será nacional, será democrático. Entonces, hacia estos criterios debemos de comprender qué tipo de educación vamos a estar trabajando o estamos viviendo en nuestro país, ¿no? ¿Por qué será democrático? Porque deberá considerar a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, no necesariamente como para tomar decisiones levantando la mano, sino la forma de vivir, la forma de estar, la forma de afrontar lo que es la vida, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué será nacional? Porque atenderá a la comprensión de nuestros problemas, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura. Ahora hablaremos de por qué contribuirá a la mejor convivencia humana, porque va a fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad natural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo o de individuos. Hablamos del equitativo. Implementará el Estado medidas que favorezcan el pleno derecho de la educación a todas las personas y que se combatan todas las desigualdades socioeconómicas. En realidad, se le va a dar a cada quien lo que necesita para poder aprender. Será inclusivo. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán los ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación, que viene en el inciso del Diario Oficial de la Federación. Un inciso adicionado del 1505/2019. Aquí se habla del cómo se van a adecuar todos los espacios, las instituciones, los ajustes que se deben hacer en las instituciones para que todos tengan acceso a los materiales, a todo lo que se necesita para el progreso educativo, ¿no? Que nadie se va a quedar afuera. Será intercultural porque va a promover la convivencia armónica entre las personas y comunidades para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. O sea, vamos a hablar de la interacción de las culturas, de una convivencia armónica de las culturas y que nosotros como maestros debemos de generar condiciones para que esto sobresalga, ¿no? Vamos a hablar ahora de por qué deberá ser integral, porque va a educar para la vida con el objeto de desarrollar en las personas
capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Aquí, por ejemplo, podemos hablar del cómo debe de decidir el maestro educar a ciertos niños que tienen ciertas barreras de aprendizaje, aquel que no va, aquel que nada más hace lo que hace porque le dicen que lo haga, etcétera, ¿no? Romper con el paradigma de obtener solamente un número de calificación, sino enseñarle al niño lo que está aprendiendo y por qué lo está aprendiendo, porque lo aprende para la vida, ¿no? Entonces vamos a hablar de la parte de la excelencia, que fue lo que se le agregó ahora, ¿no? Es entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Entonces es un mejoramiento integral constante. Y por eso se basará así el progreso educativo, ¿no? Hablaremos ahora del por qué será gratuita, porque toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la parte del Estado, que el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Y bueno, aquí vamos a hablar de que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de la validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Y bueno, aquí todos ellos deben estar apegados a lo que son los planes y programas, a los fines, a los criterios que se implementen desde los principios de la educación mexicana, ¿no? Y las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismos. Por eso se habla de universidades autónomas. Ellos generan sus planes y programas, ellos generan lo que son sus principios, etcétera, ¿no? Lo único es que las relaciones laborales, tanto del personal académico como el administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, que habla sobre los términos del trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la creación del Sistema Nacional para la Mejora Continua, ¿no? Al cual le corresponderá, inciso A, realizar estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas formativas e integrales del sistema educativo nacional. O sea, esto le va a servir a lo que es el sistema educativo a seguir mejorando, actualizándose, ver qué es lo que falta por construir para que la educación esté a la vanguardia, al día. Inciso B, determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación basados en las pruebas estandarizadas, basados en las pruebas internacionales y nacionales. Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras. D, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, la mejora de las escuelas y organización, profesionalización de la gestión escolar. Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Y bueno, vamos a hablar ahora de la obligatoriedad de la educación superior. Aquí vamos a hablar que esto le corresponde al Estado, ¿no? Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, en este caso, hablamos sobre esta propia obligatoriedad, pero sobre todo lo que incluye este artículo tercero, ¿sí? No nos espantemos con todos los términos que maneja, sino vamos a irnos sobre lo que se necesita saber para poder resolver situaciones, para poder llevar a cabo al día a día una educación de calidad, de excelencia, que contribuya en el aprendizaje de todos los estudiantes. Entonces retomen todos los conceptos básicos: obligatoria, de excelencia, universal, intercultural, inclusiva, de excelencia, gratuita, laica. Todo este tipo de conceptos los debemos de apropiárnoslos, ¿no? Y sobre este tipo de cosas debemos de saber determinar ciertos tipos de casos en relación al respeto de los derechos de las niñas y los niños, que es el interés superior ahorita. Entonces, en este caso también es importante que ustedes vayan apropiándose
de lo que el deber ser nos indica y no de lo que estamos viviendo para tomar la decisión y elegir una respuesta, ¿no? Entonces, bajo todo este documento se desprenden todas las demás leyes de la gestión, de los consejos de participación, de la Ley General de Educación, el cómo los padres deben contribuir y garantizar que los niños vayan a la escuela, etcétera, ¿no? Al hablar de obligatoriedad, cada uno de los figurantes de la comunidad escolar se adjudican ciertas funciones y obligaciones, ¿no? Entonces, de esto se trata lo que es el artículo 3º. Vamos a ver si esto que les comparto pues les sirve. El artículo 3º en sí nos habla de los principios básicos filosóficos, políticos, de los que tenemos que hacer caso. Entonces, la prueba que nos presentan ahí debe estar fundamentada en y lógicamente este se basa con el dominio número 1. Entonces, ¿por qué se los comparto? Porque lo debemos de saber, porque lo debemos de conocer, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias por haber visto el video, compártalo, dé like, etiqueten a las personas que vayan a necesitar estudiarlo, dale un repaso final. Esto es ya como un cierre, como una recapitulación general, ¿sale? Entonces, compártelo, da like, etiquétalo, suscríbete al canal. Muchas gracias por haber visto el video, nos vemos en uno próximo.